¿Qué tal, mis queridos hermanos? Buenas noches. Quisiera que continuáramos con nuestro estudio, para lo cual, bueno, voy a utilizar el propio apunte, pues para ir comentando algunos aspectos que son importantes a considerar en nuestro tema. Bueno, continuando con nuestro tema de la cristología, en el apartado de la cristología en los racionalistas, el tema que sigue, el tema que nos presenta el padre Durazo, pues tiene que ver con este giro antropocéntrico de la cristología. Esto es muy importante, sobre todo porque con esto va a concluir esta parte de la edad moderna para entrar a la contemporánea. Y bien, lo que podríamos encontrar aquí, como ustedes ya lo vieron en su apunte, hay un aspecto que me imagino ya lo vieron ustedes en filosofía, y claro, yo solamente puntualizaré este aspecto que es precisamente del padre del racionalismo, que es René Descartes. Recordemos que René Descartes hizo una aportación muy importante para el procedimiento metodológico de la ciencia, ¿no? Del pensamiento, del análisis, de la investigación científica. Y el famoso coito ergo sum, que, que significa pienso, luego existo, pues es indudablemente pues una o si no es que la mejor de las aportaciones que hace René Descartes, en este caso a la ciencia. Y esto va a ayudar precisamente para que se dé este giro antropocéntrico de la cristología, ya que la base principal del coito ergo sum se basa en dudar. O sea, René Descartes, su aportación con este pensamiento es de que, bueno, para poder llegar a la verdad, para poder llegar al conocimiento profundo de las cosas, pues debe de existir la duda. De tal suerte que entonces, dejando atrás toda la filosofía griega basada en la metafísica de origen griego, que pues se basaba principalmente en la realidad de las cosas. Recordarán ustedes a los presocráticos que también ya estudiaron en filosofía, ¿verdad? En el cual ustedes veían que su búsqueda de la verdad era dentro de la cosmovisión, es decir, a través y basado en la realidad de las cosas. René Descartes, con su pienso, luego existo, basado precisamente en el dudar, en la duda, pues va a presentarnos ahora una idea nueva que será fundada en la realidad subjetiva, es decir, desde la misma persona. Por eso, René Descartes, al decir pienso, luego existo, entonces lleva al ser humano a comprender la importancia de su existencia en este mundo. Por consiguiente, pues, como ustedes verán aquí en el apunte, eh, ¿cómo se va a dar este giro antropocéntrico? Bueno, porque dice René Descartes esta frase que es importante. Por consiguiente, de la idea de Dios que poseo, concluyo que Dios existe. Es decir, ya no voy a argumentar o a definir a Dios en base a la realidad de las cosas, como lo hacía la metafísica, sino que lo voy a argumentar y fundamentar desde mi propia persona. Es decir, si yo tengo la idea de Dios, concluyo, puesto que yo pienso y existo, entonces si yo tengo la idea de Dios, concluyo entonces que Dios existe. Y esto es muy importante, mis hermanos, y va a aportar algo importante para la teología, para la misma filosofía,
porque esto nos lleva entonces a comprender que en el ser humano hay facultades y hay muchos determinados principios que son innatos, que ya se poseen por naturaleza y que nos permiten conocer verdades o llegar a verdades con el solo razonamiento. Y esto va a ser muy importante porque todo esto va a cambiar la forma de hacer filosofía, la forma de hacer teología, la forma de ver la cristología. Es decir, en mi encuentro con Cristo, mi investigación con Cristo va a partir desde el hombre mismo. También en nuestro apunte encontramos la aportación de Emmanuel Kant. Emmanuel Kant tiene dos aportaciones muy importantes a la filosofía, que me imagino que también ya vieron. Hay dos momentos en su vida, una en la que él es joven y entonces va a escribir un libro que va a titular Crítica de la razón pura. En este libro, precisamente él va a cuestionar y va a establecer un rigorismo bastante fuerte en cuanto al razonamiento, es decir, la razón muy encuadrada. Él, dentro de este libro, que valdría la pena que lo ojeáramos, que viéramos algunas de sus partes importantes donde se ve que Immanuel Kant en un principio pues era muy cuadrado, es decir, no se salía para nada de la razón, como hay muchas personas hoy en día, que sí, es bueno el razonamiento, pero también debe haber esa flexibilidad, debe haber esa idea también de buscar de otras formas. Conforme va pasando el tiempo en su vida, él va a llegar a una edad donde pues, ya va a ser mayor de edad, va a ser viejo, y entonces va a escribir el otro libro que es precisamente el Crítica de la Razón Práctica, donde va precisamente a él a establecer ahora ya no una razón cuadrada, sino basada precisamente en la práctica. Por lo tanto, entonces, Immanuel Kant, junto con René Descartes, pues van a provocar algunos cambios muy importantes que se van a ver reflejados, como ustedes verán aquí en el apunte que nos presenta el padre Durazo, ya hasta el siglo XX, pues algunos movimientos importantes, como por ejemplo la teoría general de la relatividad de 1905 por Einstein, ¿verdad? Que va a cambiar las formas, las maneras de ver las cosas, la ciencia pues empieza a transformarse, a verse de otra forma. Y aquí pues ustedes verán varios científicos que pues van a basar ya no solamente en la observación de las cosas, sino también en la realidad subjetiva, es decir, también desde la propia persona. Por lo tanto, entonces, pues vemos cómo todo esto va a transformar al grado que incluso vemos, por ejemplo, en la filosofía inglesa, que también de pronto se convierte en una filosofía muy cerrada, ¿verdad? Empieza a cambiar y ver cómo a Dios no solamente se le va a buscar desde la parte de análisis de las cosas, sino también desde la parte subjetiva, es decir, desde el ser humano. Durante mucho tiempo, el estudio de Jesús, el estudio de Cristo, pues se basaba solamente en la Sagrada Escritura, basado solamente en la enseñanza del doctrinal, y es después de todo este movimiento lo que es la razón, que la cristología pues va a entrar en un estudio en el cual se va a apoyar precisamente de la filosofía, ¿verdad? De muchas corrientes filosóficas y sobre todo la analítica, va a ser el existencialismo, el idealismo, el neotomismo, etcétera, la hermenéutica filosófica sobre todo, el pragmatismo, la filosofía trascendental, etcétera. Todo esto pues va a influir muchísimo para que hoy en la actualidad nosotros podamos estudiar a Jesucristo
¿verdad? No solamente desde la parte histórica, no solamente desde la parte bíblica, sino también echando mano de otras ciencias, sobre todo filosóficas, que nos permiten entonces eh, entrar en esta parte antropocéntrica, es decir, desde la humanidad, desde la persona de Cristo, desde también nuestro análisis que nos lleve también a identificarnos con él. Pueden ustedes ver entonces en su apunte, ¿verdad? Pues sobre todo todas estas aportaciones que son importantes. Aquí el padre Durazo, lógicamente, pues nos da solamente una panorámica. Aquí esta parte me parece interesante el ver las aportaciones de las ciencias, en este caso como la antropología. Recordemos que incluso pues, se han escrito libros arqueológicos muy interesantes, como hay un libro que se llama Y la Biblia tenía razón. Es un libro de arqueología muy interesante que basa su estudio en datos bíblicos y en descubrimientos arqueológicos que demuestran que la Biblia tenía razón. Y en el caso de la crítica literaria, recordemos que cuando estudiamos la Sagrada Escritura, por ejemplo, como en el caso del Pentateuco, que vemos cómo el Pentateuco está escrito, está formado por tradiciones judías muy interesantes como la yavista, eloísta, etc. O de igual forma también vemos cómo en la crítica literaria podemos encontrar cómo los evangelios nos basamos mucho en lo que es la famosa teoría de las dos fuentes, etcétera, ¿no? Entonces, veamos pues que las ciencias han aportado mucho al estudio cristológico, y esto nos lleva pues entonces, mis hermanos, a que debemos nosotros pues comprender que hasta donde estamos hoy en día, ¿verdad? El desarrollo de nuestra cristología contemporánea, todo lo que se refiere al movimiento litúrgico, todo lo que es la teología sacramental, etcétera, todo esto pues ha sido producto de todo un proceso, ¿verdad? Todo un proceso. Y como ya lo vimos desde el principio, bueno, el giro antropocéntrico de la cristología parte desde René Descartes, que nos invita pues a que consideremos esto que es importante, que en el hombre hay facultades o principios que son innatos, que ya los tenemos y eso nos permite conocer verdades por medio de qué? Del razonamiento. Bueno, pues más o menos, mis hermanos, yo les invito para que lo lean, ¿verdad? Y entonces, en base a su lectura, pues continuemos con nuestro estudio. Me da gusto saludarles. Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Hasta luego.